fraccionamiento de municipios, pero bueno, habrá casos en el que sea inevitable, e inclusive en el orden que los pone la Sala Superior o en el orden que los enuncia en esta resolución, le da mayor valor al equilibrio poblacional. En el orden que los menciona está el tema de la integridad municipal, pero entiendo que tiene mayor ponderación el equilibrio. Ya lo mencionábamos, hay municipios que hoy por hoy, o en la licitación que había en el artículo 22, pues eran distrito, caso de Ixtlahuacán, caso de Minatitlán, caso de Cuauhtémoc, caso de Comala, es decir, los municipios pequeños por sí solos conformaban un distrito. En la aplicación de estos criterios, lo que yo deduzco es que no les va a alcanzar para conformar un distrito. Es decir, tenemos un listado nominal de 650,555 habitantes en el último censo de población. Si lo dividimos entre los 16 distritos, nos va a dar distritos más o menos de 40,000 habitantes. Ni Comala, ni Cuauhtémoc, ni Ixtlahuacán, ni Minatitlán, ni Coquimatlán les alcanza para conformar un distrito por sí solo, no les alcanza a los 40,000. Entiendo que a lo que se propone es una desviación de máximo el 15%, es decir, podrá ir hasta 46,000 habitantes más o menos, o 34, 33, hacia abajo, en ese rango pueden jugar, que es una desviación que ha tomado mucha vigencia. O sea, tenemos que anteriormente se usaba hasta el 25%. Hay entidades federativas que lo tienen regulado, lo tienen en norma, y hablamos de más del 24, 25% también. Aún utilizando esta desviación del más menos 15, es evidente que habrá municipios que no les alcance para hacer distrito y tendrán que tomar población del municipio contiguo, el municipio colindante, cuidando no incorporar o no involucrar a más de 2 municipios, que es el criterio de la integridad poblacional. Es decir, sabemos que tenemos una zona conurbada que se integra por 5 municipios, y bueno, lo que se debe de cuidar, a lo que yo escucho del comité, es de no involucrar a más de 2 municipios. Pero bueno, menciono la resolución pues porque es un precedente vigente, es un precedente válido, es el sub-JRC 234-2007, perdón, y adopta estos criterios, los propósitos que debe tener una distritación, porque creo que debemos de cuidar esta parte, o sea, cuidar que el actuar del organismo pues tenga concordancia con los precedentes que ya existen. Entonces, ya un poquito más adelante, en el siguiente y último punto de esta reunión, vamos a ver las implicaciones que tiene desde el punto de vista de la estructura organizacional del instituto. Pero si quieren, para darle orden, lo abordaremos ya como último punto, sí, antes de concluir esta etapa. Pero bueno, ahí están los criterios. Se estará quemando un disco compacto también ahorita para que ustedes los puedan tener, se les van a entregar, y que puedan, de haber alguna duda, observación o comentario, que podamos estar en comunicación para poder pues disipar la duda, pedir la intervención del comité si es necesario, y bueno, que conozcamos pues cuáles son los criterios que se van a tomar en cuenta. La licenciada Ana Carmen tiene un comentario, le cedemos el uso de la voz. Gracias, presidente. Nada más mencionarles, se grabó la presentación que hizo ahorita la doctora Celia tal cual. Sin embargo, las observaciones en un momento dado de partidos políticos pues tendrían que ir a la propuesta que se hace de los posibles criterios a regir la distritación del Estado, que son los últimos que explicó la doctora, y sobre eso son lo que se tendría que analizar en materia de observaciones para el próximo
acuerdo que emitamos en el Consejo General. Y abundando un poquito nada más precisamente lo que decía el presidente, iniciamos esta reunión manifestando que el Consejo General tiene el mandato de la Suprema Corte de Justicia de hacer esta distritación electoral para que se pueda celebrar la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y consecuentemente la de representación proporcional del Estado de Colima. Y hay precisamente desde que tuvimos en nuestras manos la resolución, nos dimos a la tarea de buscar, como bien lo dice el presidente, sentencias relacionadas en materia de distritación y precedentes también emitidos por la Suprema Corte de Justicia. Nos encontramos con uno que es base fundamental también para nosotros, que establece que para la distritación federal, sí, al menos independientemente del factor poblacional, las entidades federativas tendrán como mínimo 2 distritos electorales, independientemente de la población que tengan. Pero, y es muy expresa en decirlo, para las entidades federativas únicamente rige el factor poblacional. Entonces, ese es el factor que tanto por mandato de la Suprema Corte de Justicia como de las sentencias que se han emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, tendría que regir esta, porque nosotros inclusive comentábamos también o creíamos una pregunta o una necesidad, inclusive a ustedes se las van a quizás hacer al interior de sus partidos, el por qué no conservar un distrito por municipio. Entonces, esa es la razón. Es el criterio emitido por la Corte, que es la autoridad jurisdiccional que nos está mandatando a realizar, y una vez terminados los trabajos nosotros tenemos que informar el cumplimiento de esa ejecutoria a la Corte. Entonces, forzosamente tenemos que adoptar los criterios tanto de la Corte como de la Suprema Corte, que ya al bajarse a los actos en materia electoral, quien sería competente también para resolver y analizar de manera definitiva lo que aquí se acuerde, pues ya sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no la Suprema Corte. Entonces, sí, para que ustedes tengan bien presente ese dato del por qué se encuentra con la imposibilidad de mantener un distrito por municipio. O sea, forzosamente, de los datos que nos proporcionaba ahorita el presidente, en números, pues a simple vista parecería que Villa de Álvarez, Manzanillo, Colima y Tecomán, que son los municipios más poblados de la entidad, bueno, tendrían que proporcionar población a los otros municipios más colindantes o más cercanos de acuerdo a los criterios y de esa manera pues ir conformando los 16 distritos electorales. Eso es en cuanto a mi participación todo, presidente. Sí, tiene el uso de la palabra también por haberlo solicitado el consejero Horacio Vadillo Medina. Muchas gracias, presidente, con su venia. No cabe duda que se va uno empapando más del tema y va resultando más interesante. Sobre todo la parte ahorita que mencionaba aquí la licenciada Navarrete y la licenciada Ana Carmen, en cuanto a que los municipios grandes van a tener que terminar de reforzar a los municipios pequeños para completar los distritos, porque ahí es donde va a entrar la polémica en los partidos políticos, y yo es donde quisiera verlos, a ver cómo lo hace, por ejemplo, para sacar candidatos de un distrito que esté compartido con municipios, ¿verdad? O sea, por poner, ya mencionaban algún distrito, algún municipio pequeño, el que quieran mencionar ahorita, por ejemplo, Minatitlán o Cuauhtémoc, que se tenga que juntar con Colima, Cuauhtémoc con Colima o con Villa de Álvarez, a ver de dónde va a salir el candidato, ¿verdad? Se va a poner interesante en el tema de los partidos. Yo nada más tenía una duda para los integrantes del comité técnico, y es que se ha hablado mucho del respeto de la integridad municipal, doctora, sobre todo a más de dos, en cuanto a dos municipios nada más. Mi pregunta es si en esta parte también se contempla el respeto a la integridad distrital federal,
o si no tiene alguna interferencia, sobre todo en casos como, por ejemplo, actualmente, pues Minatitlán, por decir algo, que está en el Distrito Federal 02, podría incluso ir a reforzar a Manzanillo, o reforzar a Villa de Álvarez, o reforzar a Comala, que está en el 01, ¿no? Mismo caso de Islahuacán. Esa parte nada más, ¿en dónde está contemplada? Si también se respeta la integridad distrital federal o se puede jugar con ella. Gracias. No se considera, en lo absoluto se está considerando la distritación federal, simplemente por el hecho de que a nivel federal solamente tenemos 2 distritos y a nivel local tenemos 16. Es un ideal al que todo mundo quiere llegar. El consejero Edgar toca un punto de que es un ideal al que todo el mundo quiere llegar, en que haya coincidencia. Si no viene en el número de distritos, sí en las delimitaciones, pero es muy complicado, es prácticamente imposible sacarlo. Y no se consideró en estos criterios la distritación federal. Sí. Se le concede el uso de la voz también a la licenciada Ana Carmen para un comentario adicional. Bueno, un poquito abundando efectivamente, como si bien la pregunta fue al comité, en alguna ocasión nosotros también lo analizamos con el presidente, y nosotros no vemos ningún impacto ni ningún problema con respecto a que no coincidan inclusive los distritos electorales con respecto a la distritación federal. E inclusive tampoco nos impacta desde el punto de vista operativo con la conformación de la integración de mesas directivas de casilla. Cuando se contratan los CAEs, nosotros el impedimento por ley está un impedimento para el IFE con respecto a que contraten CAEs que vivan y que residan en el Distrito Electoral Federal al que van, respecto del que van a trabajar y van a ayudar a conformar las mesas directivas de casilla. Ese lineamiento no lo tenemos a nivel local. Entonces nosotros inclusive podemos contratar CAEs de Colima y mandar a Manzanillo a capacitar. Entonces no tenemos ningún impacto ni de manera operativa ni tampoco ni de manera geográfica, algo que lesione o que dañe la organización del proceso electoral. O sea, es totalmente independiente, si acaso va a ser, nosotros la visión que podemos obtener ahorita es una problemática sí para los partidos políticos con respecto a la designación de candidatos, y a que el candidato pues también va a tener seguramente una región más ardua que cubrir, pero pues es en cumplimiento y mandato del trabajo que tenemos que hacer, y sí, por eso era la urgencia de tener esta reunión y plática con ustedes, para que ustedes también vayan comentando con sus dirigentes y bueno, de alguna manera se vayan concientizando sobre todos los trabajos de esta distritación. Es todo, presidente. Sí, se le concede el uso de la palabra al representante del partido Movimiento Ciudadano. Víctor Hugo Padilla. Para efectos de grabación, si nos ayuda sí. A ver con el micrófono. Sí, comentaba que es importante para los efectos que arroje este estudio pasarle una copia al IFE, ya que está por pasar una aberración aquí en Colima. Es muy común en México que lo accesorio siga lo fundamental y no viceversa, ¿no? No tenemos una planeación seria, no tenemos un país con una buena estructura de planeación. Estamos viendo que todo se hace por caprichos y circunstancias políticas o lo que se tenga que hacer. Hemos insistido todos los partidos en conjunto ante el IFE la total aberración de mandar a Coquimatlán al Distrito 2, a Manzanillo, y por ningún